Disculpad que le he dado sin querer a cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Luis. Yo creo que súper interesante, vamos, tanto las preguntas, bueno, tu ponencia, por supuesto, y las preguntas que han ido saliendo por aquí. Así que nada, no te robamos más tiempo, que sabemos que estás súper ocupado y eso, y ya nos cobrarás de un modo u otro. Dejarle, por favor, lo único que os pido, que le dejéis mis coordenadas a todos, Sí, ¿vale? Bueno, estoy pasando unos días complicados, pero suelo contestarle a todo el mundo y poner a vuestra disposición. Daros nuevamente las gracias, espero no haberos aburrido mucho y que para mí ha sido un placer estar con vosotros y compartir este ratito y ha merecido muchísimo la pena. Nada, muchísimas gracias. Pues nada, ahora os dejaré a todos el contacto para que, o sea, el mío, y entonces ya a partir de ahí distribuimos, ¿vale? Pues lo dicho, Juan Luis, muchísimas gracias y nada, pues eso, que ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, que vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, pues bueno, seguimos con la jornada. Estamos casi 20 minutos por detrás de agenda, ¿vale? Entonces, ahora lo que va a suceder es que, como os anunciaba Miguel, ahora vamos a tener una bifurcación. Entonces, las ONGs que habéis solicitado mentoría, os vais a ir a las salas de trabajo en grupo, entonces ahí ya estáis asignados vuestros mentores con vosotros, las ONGs, fundaciones, etcétera, y entonces vais a tener pues unas hora 45 minutos de trabajo, ¿vale? Hasta las 8:15. Entonces vais a estar ahí trabajando y bueno, si acabáis antes la mentoría, lo que podéis hacer es volver a la sala principal, que veréis en vuestra sala privada. Vais a tener un botón abajo a la derecha en color azul para volver a la sala de grupo, a la sala principal, perdón. Entonces tenéis que clicar en salir de la sala de grupo reducido y vendréis a la sala principal donde vamos a estar haciendo las ponencias. Y si no, pues a las 8:15 con mi ratón mágico os haré volver aquí a la sala principal para el concurso y el cierre. Entonces, vamos a hacer, os voy a enviar a cada una sala. Habrá, bueno, si hay alguna ONG que no ha tenido mentoría, como veo que tenemos un par de mentores que están sin grupo, pues nos lo decís por el chat, ¿vale? Ponéis en el chat públicamente, no, soy ONG, no tengo mentor, y así os podemos asignar. Y entonces vamos a comenzar con eso. Os voy a lanzar, ¿eh? Tenéis que, ahora enseguida os saldrá una ventanita y tendréis que aceptar. Vamos para allá. Vale. Y entonces estaréis entrando ya por ahí. Muy bien. Vale, entonces por aquí se va haciendo la sala más pequeña, menos asistentes. Veo que están ya casi todos en las salas. Vale. Vale, entonces, como ahora, insisto, las ONGs que estéis aquí, si no tenéis mentoría y queréis hablar con algún mentor, aunque sea un ratito, nos lo ponéis aquí en el chat a todos y os vamos asignando. Mientras tanto, voy a dar paso a Servando Mellado, que es nuestro siguiente ponente. Y bueno, pues también es un placer contar con él hoy, que también sabemos que tiene la agenda súper apretada. Así que bueno, pues eso, estamos encantados de tenerlo aquí. Servando es ingeniero industrial, es especialidad en organización industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, es MBA por el Instituto Internacional San Telmo y está certificado en PMP, que es el Project Management Professional, y el Discipline Agile Senior Scrum Master. Es socio de la Escuela de Project Management y socio director de PMO Outsourcing. Además es director de varios cursos de Project Management y tiene un currículum que, que tira para atrás. Así que nada, he hecho un resumen muy cortito. Espero no haberme dejado nada importante, Servando. Nada, todo bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale. Perfecto. Pues nada, pues puedo compartir directamente aquí, ¿no? Bien, sí, aquí está. Creo que sí. Sí, vale. ¿Veis la presentación, sí, no?
perfectamente. Perfecto. Bueno, pues nada, pues yo primero daros las gracias a vosotros, Laura, por haberme invitado y por haber pensado en nosotros y en mí para esta jornada, que la verdad que es bastante ilusionante y gratificante el poder ayudar a personas que de manera desinteresada pues hacen este tipo de proyectos por el bien común, ¿no? Pues, entonces siempre es la manera que uno puede, pues es de agradecer que lo inviten para poder ayudar. Mi objetivo, tengo una hora, ¿no? Más o menos, Laura. ¿O hasta qué hora? A ver, un segundito. Sí, una hora, sí, o 50 minutillos, sí. Vale, Ahí. vale. Bueno, mi objetivo es un poco contaros qué es esto de la gestión de proyectos, ¿vale? El título de gestión de proyectos o el título de director de proyectos, pues tradicionalmente no es un título que se estudie en la universidad, que sea un título universitario, sino que uno llega a ser director de proyectos pues porque un día en su trabajo su jefe le dice, oye, tú eres director de este proyecto, y te dan una tarjeta de visita que pone fulanito de tal, director de proyectos. Entonces, claro, en ese momento en el que te empiezan a temblar las piernas, tiene una doble sensación, ¿no? Como diciendo, oye, he progresado, he ascendido en mis responsabilidades, pero por otro lado está un poco al borde del precipicio, decir, oye, ¿sabré hacerlo bien o no? Pues tú empiezas a gestionar los proyectos, pues como sabes, como puedes, ¿vale? Como alguien te ha contado, como en la empresa dicen que, o por un instinto natural que cada uno desarrolla. Entonces, desde hace 50 años, ¿vale? Como existía esa carencia, pues PMI, que es el Project Management Institute, ¿vale? Pues empezó a desarrollar una manera de trabajar por proyectos que, bueno, el PMI es un instituto americano que no tiene ánimo de lucro, ¿vale? Y que al final, pues como suceden estas cosas, por prestigio, ¿vale? Por reputación, por ser muy pesado, por ser muy insistente, pues ha conseguido que, oye, el marco de gestión de proyectos que ellos promulgan y proponen, porque no deja de ser una propuesta, es el marco de gestión de proyectos más reconocido a nivel mundial. De ahí sale que ellos, PMI tiene varias certificaciones, entre ellas la de Project Management Professional, que te da un título, que es el mismo en todo el mundo, que te nombra director de proyectos profesional por ellos, es un título emitido por ellos, y que ha conseguido ser un referente a nivel mundial. De tal manera que ese marco de gestión de proyectos que ellos proponen, esas herramientas, ¿vale? Pues son las que aquel que trabaja por proyectos pues, puede conocer o debe de conocer para luego aplicarlas en su día a día de los proyectos, ¿vale? Entonces, yo en las sesiones suelo preguntar mucho. Si vosotros no preguntáis, yo puedo preguntar, ¿no? Laura, ¿tú me das permiso para que yo elija voluntario aleatoriamente, no? Total libertad. Sobre todo para que esto sea mucho más entretenido. Vale. Entonces, sobre eso vamos a hablar, ¿vale? Vamos a hablar qué entendemos por gestión de proyectos, ¿vale? A modo introductorio en esta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vale? El objetivo de esta sesión, ¿vale? Es que vosotros entendáis qué es la dirección de proyectos y cómo nos puede aportar valor a nosotros como profesional, ¿vale? Y a las organizaciones en las que trabajamos para mejorar nuestra eficiencia y rendimiento. Y aquí ya sale una palabra, ¿vale? Una palabra que yo quiero recalcar, que es valor, ¿vale? La palabra valor. Fijaros, la palabra valor la tenemos que entender en un sentido amplio, ¿vale? Podemos pensar que un proyecto, lo primero que pensamos cuando pensamos en proyectos, nos suelen venir a la mente pues, un edificio, algo de construcción, ¿vale? Y cuando hablamos de valor, pensamos que el valor es ganar dinero, ¿vale? Y bueno, eso es una de las variantes de la palabra valor en la gestión de proyectos, pero no es la única. Nosotros, en la gestión de proyectos, tenemos que tener muy claro que cuando acometemos un proyecto es para aportar valor, ¿vale? Para conseguir algo que sea útil. El 90% de los proyectos que se hacen en el mundo, el objetivo, ese valor, es monetario, es económico. Pero hay un 10% de proyectos que el objetivo no es económico, o por lo menos no es económico en el corto plazo, ¿vale? Puede ser algo más inmaterial.
Pero lo que está claro es que tenemos que tener un objetivo, que lo que nosotros consigamos en ese proyecto tiene que aportar valor a alguien, a un cliente, a nosotros mismos, a un usuario, a un consumidor, a alguien en concreto. Y eso es lo primero que siempre tenemos que tener claro. La primera pregunta que nos tenemos que realizar siempre cuando vamos a cometer un proyecto o cuando vamos a cometer la creación de una ONG, de una empresa sin ánimo de lucro, de una organización sin ánimo de lucro, es esto para qué lo hacemos. Si nosotros, lo digo ya, si nosotros no sabemos responder esa pregunta, o hasta que no tengamos claro la respuesta a esa pregunta, mejor no sigamos, porque a lo mejor nos estamos metiendo en un charco o nos estamos equivocando. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro en un proyecto es saber por qué se hace el proyecto, qué valor va a aportar ese proyecto. ¿Vale? Entonces, las técnicas o las herramientas de dirección de proyectos lo que nos van a ayudar es a optimizar la consecución de ese objetivo o ayudarnos a tener más probabilidades de éxito a la hora de conseguir ese objetivo, ese valor que estamos buscando. ¿Vale? Evidentemente, si no tenemos conocimientos, evidentemente la probabilidad será menor. Si tenemos conocimiento y los empleamos adecuadamente, pues la probabilidad de éxito aumentará. Pero siempre lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esto por qué se hace? ¿Qué valor aportamos? ¿Qué buscamos? ¿Vale? Es lo primero. Hay muchos proyectos que tienen grandes profesionales, las mejores técnicas, muchos recursos y se van al traste, sencillamente porque no saben hacia dónde van, o no saben lo que quieren, o no saben por qué hay que hacer esto. ¿Vale? Yo siempre digo que un proyecto en el que no se tiene claro por qué se hace, el valor que se busca, es un barco sin timón, un barco que va a la deriva, va donde lo lleve el viento. ¿Vale? Por lo tanto, siempre lo primero es saber para qué hacéis las cosas. ¿Vale? ¿Cuál es vuestro objetivo último? Entonces, lo primero, ¿qué es un proyecto? ¿Vale? Pues un proyecto, la definición de proyecto es un esfuerzo temporal. Eso de esfuerzo temporal ya ha cambiado con un matiz cuando se han introducido la gestión ágil de proyectos. Es decir, antiguamente los proyectos se decía que tenían un principio y un fin. Es decir, siempre trabajábamos contra un fin, ¿vale? Contra una fecha de finalización. Porque había una ley que se llama la ley de Parkinson, ¿vale? La ley de Parkinson, que dice que todo trabajo se extiende a lo largo de todo el tiempo disponible. Con lo cual, si nosotros no ponemos fecha de finalización a los trabajos, ¿vale? Si nosotros no ponemos fecha de finalización a los trabajos, pues el proyecto se eterniza, ¿vale? Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar contra un plazo. Nosotros cuando estamos en un proyecto o cuando estamos en una reunión de trabajo y asignamos tareas, ¿vale? Y ponemos responsables de las tareas que repartimos, siempre tenemos que hacer dos cosas. Primero, asignar un responsable y poner un plazo. ¿Cuándo tiene que estar hecho ese trabajo? Eso que nos quede claro. Los proyectos siempre tienen que tener una fecha de finalización. Normalmente, en los proyectos predictivos, que ahora luego veremos cuáles son, eso es fundamental. En los enfoques ágiles de proyectos, que es una variante de proyectos, que luego comentaré cuáles son, normalmente ya no se trabaja contra una fecha de finalización, porque están abiertos. ¿Vale? Pero normalmente tenemos que tener un plazo de tiempo en la cabeza. ¿Vale? Entonces, nosotros partimos de una idea en la que aplicamos unos recursos económicos, materiales, humanos. Por ejemplo, Juan antes lo comentaba, hay que buscar recursos, hay que buscar financiación, hay que buscar dinero y hay que buscar voluntarios, hay que buscar personas. ¿Vale? Bueno, pues aplicamos unos recursos para conseguir un resultado único. Un resultado. Entonces, tenemos que entender que nunca hay dos proyectos iguales. Nunca hay dos proyectos iguales. ¿Por qué no hay dos proyectos iguales? Pues porque aunque yo haya hecho un proyecto, por ejemplo, hacer una casa y me ha gustado tanto que quiero hacer otra casa igual, aunque el resultado sea el mismo, es decir, nosotros veamos al final dos casas iguales, el camino que hemos recorrido para hacer la segunda vivienda no va a ser igual que el primero. ¿Por qué? Porque los errores que cometí en el primero no los voy a cometer en el segundo. O pretendo no cometerlos. Entonces, un proyecto no es solo lo que obtenemos, sino también es el camino que recorremos. Entonces, claro, si nosotros no tenemos claro lo que queremos conseguir, si no tenemos claro ese objetivo,
el valor que buscamos, lo que decía antes, yo no podré decidir qué camino es el que elijo o cómo recorro el camino. Si voy en bicicleta, si voy en coche, si voy andando, si voy en avión. Es decir, si a mí me dicen que me voy de viaje, yo tendré que saber a dónde voy. Porque en función de a dónde me digan que tengo que ir, me voy o al aeropuerto, o me voy a la estación de tren, o me puedo ir en mi coche. Por lo tanto, siempre lo primero es saber cuál es el objetivo a conseguir, ¿vale? Y luego a partir de ahí elegimos cómo vamos. Y el proyecto es la suma de los dos. El resultado que obtenemos y el camino que recorremos. Y los proyectos los hacemos para conseguir algo. Que puede ser algo tangible, puede ser un servicio, es decir, oye, mi proyecto es montar un servicio de teleasistencia a personas mayores, para que si tienen algún problema, pulsen el botón y yo le atienda y si hace falta le mande una ambulancia o le pueda atender por teléfono. Bueno, mi proyecto es contratar a las personas, formarlas, ¿vale? Darme a conocer, llegar a acuerdos con las ambulancias. Entonces, mi proyecto acaba cuando ya tengo eso montado. Lo que empieza después de prestar el servicio, eso no es un proyecto, eso son operaciones, ¿vale? La diferencia entre un proyecto y una operación es que un proyecto es algo singular y acotado en el tiempo y una operación es algo continua y repetitiva. ¿Lo entendéis muy bien? Si mi proyecto es montar una fábrica y luego cuando la fábrica está terminada, la fábrica empieza a funcionar con las máquinas funcionando y eso son operaciones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos en las empresas, puede ser que haya empresas que trabajan o ganan dinero haciendo proyectos que empiecen y acaban, o hay empresas que lo que hacen es prestar servicios, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, soy el banco de alimentos, pues cuando yo tengo que gestionar todo lo que me traen en los almacenes y luego distribuirlo a las personas que van ahí a pedir ayuda, eso son operaciones. Ahora, también hago proyectos. ¿Por qué? Porque cuando hago una campaña en Navidad o cuando hago una campaña en primavera para recopilar muchos alimentos para llenar los almacenes, esos son proyectos. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a influir o debería influir en cómo nos organizamos. En cómo nos organizamos. No es lo mismo organizarse, y hablo del organigrama, lo veremos luego al final, organizarse para trabajar haciendo operaciones, ¿vale? Como si fuéramos una fábrica que hace trabajos continuos y repetitivos, que organizarse para trabajar por proyectos, en donde yo creo equipos de personas dedicadas a esos proyectos, ¿vale? Entonces, el cómo nos organizamos depende en función de cuál es nuestro negocio. Si nuestro negocio es trabajar por proyectos o trabajar por operaciones o una mezcla. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Fijaros, por ejemplo, Noemí, que te veo que estás ahí tomando nota. ¿Me escuchas? Sí, que ¿Me escuchas? Noemí, vamos sí. a ver. ¿Tú tienes caja de herramientas en casa? Sí. Vale. ¿Tú sabes cómo funcionan las herramientas de la caja? Más o menos. Algunas sí, bueno, sí, más o menos. Más o menos. Vale. Noemí, cuando tú tienes un problema en casa, ¿qué herramienta utilizas? ¿Cómo? Sí, ¿Una herramienta física te refieres? Sí. O, es decir, o si otro tú tipo tienes de un herramienta? problema, ¿qué herramienta Depende. utilizas? ¿El martillo siempre? ¿O siempre el destornillador? ¿O utilizas la más adecuada? Dependiendo del problema. La más adecuada, claro. La La más que adecuada. creo más adecuada. La que tú crees más adecuada. Perfecto. Si tú tienes un problema que se repite muchas veces, porque no lo consigues arreglar con la herramienta que tienes en la caja, ¿qué haces? ¿Qué opciones tienes? Bueno, miro alguna cosa por internet a ver si me dan alguna idea y si no, pues llamaré a un profesional. Es decir, opción 1, puedes llamar a un profesional para que te lo arregle. Las empresas llaman a consultores cuando no saben solucionar los problemas. O dices, voy a buscar en internet qué herramienta puede solucionarlo y voy a la tienda y la compro. ¿Sí o no? Sí, eso es. Vale. Tú, Noemí, en la gestión de tu día a día, en tu trabajo, o sea, en la ONG o en tu trabajo, ¿cuál es tu caja de herramientas? Como persona, como ser humano, como persona física. ¿La caja física de herramientas tuya cuál es? La caja física.
Si tu caja física donde tú guardas tus herramientas para trabajar. Pues, ¿Cuál es? los Mírame. archivos que tengo en el ordenador. No. Mírame. ¿Me ves? ¿Me No, estoy señalando? es que no te veo. Ah, No sé qué ha pasado. Espera, ¿tú dónde espera. guardas tus ideas? Noemí, tus Ahora, conocimientos. ahora te veo. ¿Tú dónde guardas tus No, conocimientos? mis ideas pues en la mente, claro. En la cabeza. En el En la archivo de la cabeza. cabeza. Tu caja de herramientas, como profesional, Ya, te es entiendo. la cabeza. Y tus herramientas son tus conocimientos. Ujú. Tus conocimientos. Por lo tanto, si yo voy a trabajar gestionando proyectos, tengo que llenar mi caja de herramientas de herramientas. Ujú. De herramientas de gestión. De tal manera que tengo que tener que saber también que los problemas que tengo hoy no son los problemas que tendré mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que la caja la tengo que ir llenando de herramientas. Ujú. ¿Vale? ¿Me valen todas las herramientas para todos los problemas? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué es lo primero que tengo que tener claro? Lo primero que tengo que tener claro es a qué me dedico. ¿Cuál es mi sector? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el entorno que me rodea? Porque, ¿cuál es mi negocio? Voy a poner mi negocio entre comillas. ¿Cuál es mi objetivo? Porque si yo no conozco cuál es mi objetivo, cuál es mi sector, qué tipo de proyectos hago yo, cuando vaya a elegir las herramientas de la caja, Noemí, puede ser que esté eligiendo herramientas que no sean las más adecuadas. Pero también, por otro lado, tú siempre tienes que tener la caja de la herramienta lo más llena posible, porque nunca sabes cuándo van a surgir los problemas. ¿Me explico? Sí. Entonces, el director de proyectos tiene que conocer muy bien, por un lado, el objetivo del proyecto, el valor que va a aportar ese proyecto. Por otro lado, tiene que conocer el entorno donde se mueve, no solo físico, sino el sector, ¿vale? Cómo funcionan las cosas. Y por otro lado, tiene que conocer herramientas de gestión de proyectos. Para que juntando todo eso, pueda conseguir el éxito del proyecto. Es decir, pueda conseguir ese objeto físico, ese servicio, ese informe, lo que consiga. ¿De acuerdo? El resultado del proyecto se le llama entregable. Entregable. En la gestión de proyectos, el resultado de los proyectos se llama entregable. ¿Por qué se le llama entregable? Porque hay un tercero, que puede ser un cliente, que puede ser un usuario, que puede ser ese consumidor final que va a recibir ese bien, ¿vale? Al que le vamos a entregar el esfuerzo que nosotros hemos hecho, el resultado de ese esfuerzo. Evidentemente, nosotros, otro pecado que cometemos es pensar que nosotros lo sabemos todo, y pensar y creernos que tenemos muy claro lo que es bueno para ese cliente, ¿vale? Para ese interesado. La gestión de proyectos se le llama interesado. De tal manera que si yo no hablo con esos interesados que van a ser los beneficiarios del resultado del proyecto, puede ser que no esté entendiendo bien el valor del proyecto. Porque el valor tiene que ser, el resultado del proyecto tiene que aportar valor no solo para mí, sino valor también para el que lo va a usar. ¿Lo veis? Entonces, esos interesados tienen que entender, o sea, tenemos que hablar con ellos, ¿vale? Para saber qué es lo que quieren, qué esperan recibir de nosotros, ¿vale? Entonces, un proyecto es, partiendo de una idea, aplicamos unos recursos, ¿vale? Obtener un resultado. Y el proyecto puede salir bien o puede salir mal. El proyecto puede salir bien o puede salir mal. Y siempre enfocado al valor, lo que hemos dicho. Siempre enfocado al valor, a la creación de valor. Insisto, si yo no tengo claro quiénes son los interesados, a quién tengo que satisfacer, por qué se hace ese proyecto, me será más difícil conseguir ese valor esperado. Porque, insisto, una cosa es el valor que yo entiendo que debe dar el proyecto o lo que me va a aportar a mí, y otra cosa es el valor que le va a aportar
a la persona que va a ser beneficiaria del proyecto. Os pongo un ejemplo muy claro, aunque no es el caso vuestro. Si yo soy una empresa constructora y me encargan construir una casa, un cliente quiere que le haga su casa, yo puedo decir, para mí el valor va a ser ganar dinero. Voy a ganar 15.000 euros de beneficio. Vale, ese es mi valor. Pero a lo mejor el valor para el cliente es que la casa pues tenga unas calidades, unas dimensiones, que le inspire una comodidad, esté a gusto allí, porque por lo que sea. Yo puedo conseguir mis 15.000 euros porque el cliente me pague, pero a lo mejor el cliente no ha conseguido su objetivo porque la casa es una birria. ¿Me explico o no? Entonces, cuando hablo de la gestión de proyectos, cuando hablo de valor, me refiero valor para mí, que a lo mejor en una ONG el valor para nosotros simplemente es ver la cara alegre y feliz de las personas para las que ayudamos, no lo sé, pero también valor para ese interesado, ¿de acuerdo? Oye, yo voy hablando, cualquier duda que vayáis teniendo, me lo decís. Y tenemos el chat abierto también, ¿eh? Yo las puedo ir recogiendo. Ah, vale. Una cosa importante, en los proyectos cuando yo pongo puede salir bien, puede salir mal, pongo la mano hacia arriba, la mano hacia abajo. Muy importante, en los proyectos una retirada a tiempo es una victoria. Es decir, si yo voy haciendo el proyecto y me doy cuenta que, oye, si continúo esto puede ser un desastre, mejor parar y decido parar, para mí eso es un éxito. Para mí eso es un éxito. Ahora bien, muy importante, para poder hacer eso, en los proyectos hay que hacer seguimiento del proyecto. Es decir, periódicamente ir viendo cómo vamos. Porque si yo no hago seguimiento periódico, el día que me daré cuenta si voy bien o voy mal es el último día. Y ahí ya no tengo margen de corrección. ¿Vale? Y segunda cuestión, para poder hacer seguimiento, primero tengo que tener una planificación. Y esa planificación tiene que estar enfocada o alineada con el objetivo a conseguir. Es decir, si yo no tengo una planificación de cómo tengo que ir, cuando haga seguimiento, no tengo una referencia contra la que medir si voy bien o voy mal. Y cuando hablo de planificación, me refiero que tenemos que tener un presupuesto del proyecto, un cronograma, tenemos que tener definido el alcance, tenemos que haber planificado los riesgos, los recursos necesarios, compras, si necesitamos comprar algo, etcétera, etcétera. Las comunicaciones. Es decir, los proyectos hay que planificar los proyectos. Los proyectos se pueden planificar siempre y cuando tengamos claro el objetivo, el valor que quiero conseguir. Por eso yo insistía tanto en que lo primero que tenemos que tener claro cuando acometemos un proyecto o cuando nuestro proyecto es crear una ONG, por ejemplo, se puede ser un proyecto, crear la ONG. Pues lo primero que tenemos que responder es ¿por qué hacemos esto? ¿Qué valor queremos aportar? ¿Cuál es el objetivo a conseguir? ¿Vale? Bien, los proyectos son temporales, ya lo hemos dicho, están agotados en el tiempo, crean un producto, servicio o resultado único, se elaboran poco a poco, progresivamente, y siempre existe un nivel de incertidumbre. Raúl Olmedo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Raúl, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es un concepto muy abstracto. No es muy abstracto, es muy claro. ¿sí? La definición. Incertidumbre es aquello que no sabemos. Aquello que no sabemos. O sea, la definición es esa, ¿sabes? El no tener claras las cosas, ¿vale? Ahora, lo que es difícil es medirla, Raúl. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, la incertidumbre, Raúl, si yo no gestiono un proyecto, si yo no planifico, si yo no tengo claro a dónde quiero ir, ¿la incertidumbre sube o baja? Sube y los riesgos son mayores. La incertidumbre está asociada íntimamente a los riesgos. En la gestión de proyectos, el área que
que gestiona la incertidumbre es la gestión de riesgos. O sea, Ujú. yo la incertidumbre la llevo a límites tolerables con la gestión de riesgos. ¿Vale? Entonces, yo la incertidumbre la quiero tener siempre baja, ¿sí o no, Raúl? Sí. Yo la incertidumbre la puedo eliminar, llevar a cero. No. ¿Tú qué piensas? El riesgo nunca se puede llevar a cero. El riesgo cero no existe. El riesgo cero, en teoría sí que existe, en teoría sí, lo que pasa es que la teoría te dice que es tan caro prevenir todo lo que queramos para eliminar ese riesgo que es más caro el collar que el perro. ¿Vale? Con lo Ujú. cual, la realidad es que es casi imposible llevarla a cero. Por lo tanto, Raúl, tenemos que ser tolerables con la incertidumbre, ¿sí o no? Es decir, tenemos que marcarnos un límite en donde seamos, por debajo de ese límite, podamos acometer los proyectos, ¿sí o no? Ujú. Porque si nosotros nos da miedo todo, es decir, si no queremos vivir en entornos inciertos, pues al final no hacemos nada. ¿Estamos de acuerdo, Raúl? Totalmente. Claro, el otro día leía una frase que me encantó en el prólogo de un libro de la vida de San Ignacio de Loyola. Yo estudié en los jesuitas, ¿vale? Entonces estaba leyendo el libro de la vida de San Ignacio. Y en el prólogo decía esta frase que me encantó. Decía, preferimos vivir en un entorno de certidumbre ficticia, aunque en realidad vivimos en un entorno de incertidumbre cierta. ¿Habéis entendido? Raúl, ¿has entendido la frase? ¿Raúl? Raúl no está. Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que me había silenciado. Ah, Sí, la he entendido. lo he entendido. Es decir, ¿qué nos gustaría a todos? A todos nos gustaría saber lo que nos va a pasar en lo que nos queda de vida y cuál va a ser nuestra pensión, ahora que se habla tanto de las pensiones, ¿vale? Si no vamos a tener problemas laborales, si nuestros hijos van a estar bien el día de mañana, tenerlo todo planificado porque nos da tranquilidad, ¿vale? Y preferimos autoengañarnos, a lo mejor en un momento dado, frente a la realidad que es que estamos en entornos inciertos y cambiantes. Entornos inciertos y cambiantes. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. No tengo nada que decir de lo que ha pasado en el último año o en los últimos 2 años. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia, que esto nos iba a pasar? ¿Vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en la gestión de proyectos, cada vez más, y luego lo comentaremos, cada vez más vivimos en entornos cambiantes. ¿Quiere decir eso que entonces no acometemos los proyectos? No. Eso lo que quiere decir es que tenemos que dotarnos de mejores herramientas de gestión, también Juan Luis lo ha dicho en su ponencia, de profesionalizarnos, ¿vale? Para saber adaptarnos a ese entorno, porque si los entornos cambian, tengo 2 opciones. O cierro el chiringuito o me adapto. Porque si me quedo en medio, estoy muerto. ¿Me he explicado? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que saber que los proyectos se mueven en entornos inciertos, ¿vale? Y dotarnos de herramientas de gestión para gestionar esa incertidumbre. Otra característica de los proyectos es que impulsan el cambio. Es decir, yo hago un proyecto para cambiar algo, para conseguir algo. Si no voy a conseguir nada, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Yo puedo hacer proyectos porque me lo pide un cliente o porque yo, dentro de mi organización, quiero conseguir algo, un proyecto interno. Por ejemplo, cambiarme de sede o implantar un nuevo sistema de gestión, ¿vale? O hacer un proyecto de captación de nuevos patrocinadores de mi ONG o un proyecto para captar voluntarios para mi ONG. Pero todos esos proyectos internos que yo hago tienen que estar marcados dentro de un plan estratégico. También lo ha dicho Juan Luis. Es decir, estos proyectos tienen que estar alineados con un plan estratégico. De tal manera que me ayuden a crecer. Es decir, que tenga un crecimiento sostenible y dirigido por mí. Por lo tanto, los proyectos, cuando yo los hago, tienen que servir para aportar valor a ese plan estratégico.
Es decir, el valor que yo defino del proyecto, no la parte que va para el cliente, sino el valor que va para mí, tiene que estar dirigido al objetivo que yo quiero seguir. Es decir, os pongo un ejemplo. Si yo soy una empresa constructora y quiero crecer haciendo proyectos de construcción, pero en vez de residencias de viviendas, quiero crecer porque quiero que mi empresa aumente, diciendo, oye, voy a intentar coger proyectos de hoteles, ¿vale? Pues tengo claro que si me salen propuestas de hacer hoteles, las hago. Ahora, si yo cojo y me sale una propuesta para meter dinero y recursos en montar una fábrica de ordenadores, aunque gane mucho dinero con eso, estoy desviándome de mi objetivo. Y como los recursos que yo tengo son limitados, el día de mañana, cuando me salgan proyectos del tipo que a mí me gustan para crecer, no los voy a tener disponibles porque los tendré metido en una fábrica de ordenadores. ¿Vale? Claro, si yo no tengo claro qué es lo que quiero ser de mayor cuando creo mi ONG y voy haciendo proyectos de todo tipo, ¿vale? Pues al final soy un barco sin rumbo. Fijaros, os pongo un ejemplo. El otro día mi hijo, que tiene 12 años, ¿sabéis lo que son los Funkos? Los Funkos, los juguetitos estos que tienen la cabeza muy grande, que ahora están muy de moda, que los coleccionan los niños. Hay 500, 600, yo qué sé, yo creo que hay miles de Funkos. Pues le ha dado por coleccionarlos, ¿vale? Le ha dado por coleccionarlos. Entonces, el otro día tiene 8, 9 o 10. Y el otro día me decía, dice, papá, creo que me estoy equivocando. Y digo, ¿por qué? Dice, porque me he dado cuenta que a mí los que realmente me gustan son los de Star Wars, pero de esta película, la caja te vienen, los van por colecciones. Es decir, vienen, de esta colección hay 10 y de esta hay 12, ¿vale? Y te ponen los códigos. Y él empezó a coger de todo tipo. Algunos que eran los más baratos, ¿vale? Los que estaban de ofertas, ¿no? Y él me dice, papá, me he equivocado. Porque aunque he comprado algunos que eran baratos, me he dado cuenta que cuando quiero comprar los que a mí me gustan de la colección que a mí me gustan, ¿vale? Ahora ya no tengo dinero, porque me lo he gastado en comprar 2 baratos. Y prefería haber tenido uno de la colección que a mí me gusta de Star Wars o de los superhéroes de Marvel, ¿vale? Y me he dado cuenta que es mejor centrarse en un objetivo y cuando ese objetivo lo tengo claro y acabe esta colección, voy a otra colección, porque si no al final me disperso. Porque si no al final me disperso. Y digo, tienes razón, es mejor tener uno de los que te gusta a no 2 que te gustan menos. ¿Vale? Entonces, eso nos pasa mucho. Queremos dispararle a todo. Y eso no puede ser. En la gestión de proyectos nosotros tenemos que tener claro esa bala que tenemos, porque los recursos son limitados, qué valor va a aportar, hacia dónde voy a disparar. Si yo no tengo claro el objetivo de mi organización, el proyecto lo voy a planificar mal, voy a utilizar recursos que voy a desaprovechar, ¿vale? No voy a emplear las herramientas de gestión adecuadas, también puede pasar. Por lo tanto, yo tengo que tener claro hacia dónde quiero ir. Claro, ¿cuándo iniciamos los proyectos? ¿Cuándo iniciamos los proyectos? Pues normalmente se pensaba que los proyectos se arrancaban cuando tú tenías un contrato firmado por el cliente en el que te decía, oye, sí, te voy a pagar tanto dinero, empieza el proyecto. Pero nos dimos cuenta que muchos de los problemas que tienen los proyectos es que en la fase de anteproyecto, es decir, cuando estoy estudiando la viabilidad del proyecto, cuando estoy estudiando por qué se tiene que hacer el proyecto, qué valor tiene que aportar el proyecto, qué riesgos tiene el proyecto, ¿vale? Nos dimos cuenta que esa fase de anteproyecto no se hacía bien. Y no se hacía bien, y por lo tanto, como no se hacía bien, nos metíamos en proyectos que no tenían sentido. Es decir, que por mucho que yo lo quisiera gestionar bien, estaban, voy a decirlo a lo bruto, estaban mal paridos desde el principio. Estaban mal paridos desde el principio.
Claro, el otro día hablaba con una empresa que me decía, Servando, nos llegan más peticiones de ofertas para que hagamos ofertas de las que podemos atender. Digo, coño, qué alegría. Una empresa que hay proyectos que tenemos que desestimar, o sea, rechazar. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es el criterio que tenéis para decidir qué proyectos ni ofertáis? No digo hacer, digo ofertar, hacer la oferta. Estudiar se lo voy a hacer. Dice, no. O es un proyecto que nos entra por los ojos, o el criterio es, si en este momento no puedo hacer la oferta en el plazo que me dicen que quieren que haga la oferta, no la hago. Directamente le digo que no. Digo, bueno, pero a lo mejor era interesante si lo presté. Dice, no, es por tiempo, es por cómo nos llega. Claro, ¿qué problema hay ahí? Pues que tenemos que tener también un método en el que las oportunidades, eso son oportunidades de negocio, en este caso, que se nos presentan, saber cómo seleccionarlas para evitar problemas posteriores. Es decir, si yo estudio los riesgos de ese proyecto cuando la estoy estudiando esa oportunidad, puedo llegar a la conclusión que mejor no ofertar, porque el riesgo es tan grande que si el proyecto me lo dan, lo que me estoy metiendo es en una ruina. ¿Vale? Es decir, no se puede decir a todo que sí. ¿Qué criterios tenemos para decir en qué proyectos me meto? Si aporta valor al objetivo estratégico que yo he definido, si lo puedo hacer, si soy capaz de hacerlo, si tengo recursos, ¿vale? Si voy a poder satisfacer la necesidad del cliente, si no voy a poder satisfacer o aportar valor al cliente, no lo hago, porque tampoco se trata de engañar a nadie, ¿vale? Claro, por eso es importante esa fase de anteproyecto de estudio. Es lo que llamamos en la gestión de proyectos, eso se llama caso de negocio. Si estuviéramos en una empresa comercial, que su objetivo es vender proyectos, una ingeniería, una constructora, un estudio de arquitectura, pues el caso de negocio es hacer el estudio de viabilidad, hacer la oferta, analizar el pliego de condiciones, ¿vale? Ver cuál es el objetivo, qué es lo que pretendemos conseguir, ¿vale? Para mí lo más importante en esa parte de anteproyecto es tener claro el valor. Si nos va a aportar valor, si nos va a ayudar a conseguir parte del objetivo estratégico. Porque si no es así, apaga y vámonos. O sea, di que no. Di que no. Porque yo creo que, Juan Luis lo ha dicho, pero ¿a vosotros os sobra el dinero? Yo creo que no, ¿no? Vosotros, muchos de los que trabajan con vosotros, ¿lo hacen voluntariamente, desinteresadamente o cobran? Muchos no cobran. Con lo cual, si no cobran, no les vayamos a hacer perder el tiempo. Es decir, tenemos recursos limitados, humanos, económicos, etc. Por lo tanto, al tener recursos limitados y tener pocas balas en la recámara, tenemos desde el principio seleccionar a qué le vamos a disparar. Y para seleccionar a qué le vamos a disparar, tenemos que tener claro, lo que he dicho al principio, el valor que queremos conseguir, qué queremos aportar a la sociedad, cuál es el objetivo. ¿Vale? Perdona, Servando, tenemos Dime. 10 minutillos más, ¿vale? 10 minutos. 10 minutos. Eso es lo que llamamos análisis de negocio. Bueno, el éxito del proyecto es conseguir la calidad, cumplir plazo y presupuesto, ¿vale? Tener a los interesados, a los clientes contentos y que sea sostenible. Es decir, que la manera de trabajar que desarrollemos, ¿vale?, sea repetible en el tiempo. De nada sirve conseguir algo si hemos trabajado los fines de semana hasta las 12 de la noche, a uno le ha dado un infarto, dos se han peleado. ¿Por qué? Porque en el siguiente proyecto, cuando yo pida voluntario, van a decir, pues conmigo no cuente. ¿Vale? Entonces,
Oye, esta presentación yo os la paso, ¿eh? Yo se la paso luego a Laura para que os la reenvíe, ¿vale? Entonces, importante, conseguir todo eso para conseguir el éxito del proyecto. Los objetivos que marquemos, que sean consensuados, es decir, que estén acordados con el cliente, con los consumidores, con los usuarios, que sean alcanzables, es decir, que no te digan, ¿tú eres capaz de hacer esto? Y digo, sí, en 3 días. Y dices, no, en 3 días no. En 3 días no. ¿Vale? Que sean alcanzables, que sean realistas. Señores, error que cometemos. Yo vivo en Sevilla y yo creo que todo el mundo piensa igual que yo y se comporta como aquí nos comportemos en Sevilla. Y la forma de ser de la gente de aquí o los proyectos que hacemos aquí no es extrapolable a otras partes. Entonces, lo que para mí es normal, a lo mejor para otros no lo es. Entonces, si yo voy a otro sitio con mi mentalidad, no es realista mi planteamiento. ¿Vale? Y que sean formales. Los objetivos deben ser formales, cuantificados, ¿vale? Que sepamos de qué estemos hablando. Que yo le pueda decir a alguien, mi objetivo es conseguir 10.000 euros para financiar la operación de tal persona, ¿vale? ¿Qué es la dirección de proyectos? Pues la dirección de proyectos es la disciplina, el conjunto de procesos, técnicas y herramientas, ¿vale? Y habilidades que nos van a ayudar a gestionar el proyecto, respondiendo todas estas preguntas. Y en este orden, ¿por qué hacemos el proyecto? ¿Para quién hacemos este proyecto? Es decir, ¿quiénes son los interesados? ¿Quién es el cliente? ¿A quién tenemos que satisfacer? ¿Vale? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cuándo? ¿Qué plazo manejamos? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y quiénes, ¿vale? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Vale? Y yo lo pongo ahí en una espiral porque esto es cíclico. Es decir, cuando yo estoy planificando un proyecto, puede ser que cuando yo esté haciendo una primera versión de la planificación, pues no cumpla el plazo, no cumpla el cuánto, no cumpla el coste, entonces tenga que replanificar, ¿vale? Pero el Project Management lo que nos va a ayudar es a responder estas preguntas. Porque no podemos empezar a ejecutar un proyecto sin tener más o menos claro esto, porque estarías abocado al fracaso, ¿vale? Y para eso, ¿qué tenemos que gestionar en un proyecto? Pues el alcance del proyecto, es decir, qué queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir, el plazo, en cuánto tiempo, el coste, cuánto dinero tenemos, las comunicaciones del proyecto, es decir, cómo nos vamos a comunicar y con quién, los recursos humanos o recursos en general, las compras, los interesados, es decir, quién es el cliente, quiénes hay otras entidades financieras que nos pueden ayudar, o colaboradoras, o socios, la calidad, el riesgo para gestionar la incertidumbre y la integración, es decir, la coordinación de todo eso. Todo eso hay que gestionarlo en la gestión de proyectos. Y hay herramientas de gestión para gestionar eso. Y todo eso además está coordinado. Entonces tenemos que tener la figura del director de proyectos que sea la que coordine todo eso. A lo mejor el director de proyectos lo gestiona todo porque es un proyecto pequeño. Si estamos en proyectos más grandes, pues tendrá gente que le ayude, ¿vale? Porque todo eso influye. Es decir, el que yo no gestione bien las comunicaciones, el que yo no analice bien los riesgos, el que yo no gestione bien las compras, se va a ver en que no he cumplido plazo, que me desvían el presupuesto, ¿vale? Que el alcance no ha cumplido las expectativas que yo pensaba, etcétera, etcétera. Todo eso hay que gestionarlo. O todo eso hay que saber si tenemos que gestionarlo. Porque a lo mejor en el entorno en el que yo estoy, los proyectos que yo hago, hay cosas de las que puedo prescindir. Perfecto. Pero como eso es el proyecto que hago hoy, no quiere decir que las demás no lo tenga que conocer. Porque son problemas que me encontraré mañana. Los proyectos, ¿vale? Pueden ser de dos tipos, ¿vale? Los proyectos pueden ser de dos tipos. Pueden ser proyectos predictivos, es decir, los proyectos predictivos son aquellos en los que yo sé lo que voy a conseguir. Yo hoy puedo saber lo que voy a conseguir. Por ejemplo, un puente, una casa. Yo hoy puedo recopilar bien los requisitos y saber cómo va a ser la casa que voy a obtener dentro de un año. O pueden ser proyectos ágiles, que es lo nuevo que está surgiendo. Es decir, proyectos en donde la incertidumbre es grande,
donde los requisitos no son conocidos desde el principio, donde el cliente va pidiendo y vamos escalando el proyecto, creciendo el proyecto como si fuera una cebolla, que son los proyectos típicos de desarrollo de software, o una página web, donde yo para hacer una página web no tengo por qué saber cómo va a ser la página web entera, sino yo puedo hablar con el cliente para que me defina cómo va a ser la página de inicio, luego poco a poco me va diciendo, con el feedback que va obteniendo, cómo va a ser el resto de la página y voy creciendo. Eso es lo que llamamos enfoques ágiles. Esas dos maneras de trabajar, que no son contradictorias, porque luego están los híbridos, que son mezclas de las dos, digamos, es muy importante porque es lo primero que tenemos que tener claro, o una de las cosas primero que el director de proyecto tiene que tener claro, es decir, mi proyecto, ¿qué enfoque le doy? ¿Un enfoque predictivo o ágil? ¿Qué tipo de proyectos hago yo? Es decir, lo que yo decía antes, ¿en qué negocio estoy? ¿En qué negocio estoy? Porque las herramientas de gestión de proyectos serán diferentes dependiendo si estamos en un enfoque de un tipo o de otro. ¿Vale? Bueno, Tengo aquí 5 hay una minutitos herramienta. observando, minutos, perdón. Sí. Aquí simplemente una herramienta que quien quiera se la paso también para analizar en qué tipo de proyectos está. ¿Vale? Es un cuestionario de 9 preguntas, ¿vale? En donde te sale un dibujo aquí y te dice, oye, pues a ti te vienen mejor enfoques predictivos o enfoques ágiles. Yo hago temas de consultoría y hay veces que salen cosas curiosas cuando aplico esta herramienta, porque hay empresas que se empeñan en trabajar de una manera predictiva, que es la tradicional, y le dice, y te das cuenta y dices, oye, a ti te vendría mejor trabajar de manera ágil, ¿vale? Sería más eficiente, ¿vale? Bueno, esto de la planificación estratégica ya lo hemos hablado. O sea, la planificación estratégica es hacer un plan estratégico, que es definir los objetivos que quiero conseguir a medio y largo plazo a partir de cuál es tu misión en la vida, cuál es tu visión, es decir, dónde quieres estar y cuál es tu ética, tus valores, ¿vale? Esto es fundamental y en una ONG más todavía. Es fundamental para no perder el norte, para que todos los proyectos que vengan detrás, todas esas oportunidades que nos surjan, tener claro si están alineados con nuestra misión, visión y valores, nuestro plan estratégico y nuestros objetivos estratégicos. Es decir, para saber si esas oportunidades van a aportar valor a nuestros objetivos estratégicos. Porque si la respuesta es no aportan, deberíamos plantearnos no hacerlo. ¿Vale? Bueno, un plan estratégico es eso. Es, oye, todos los proyectos que yo voy haciendo a lo largo del tiempo, una serie de años, para llegar a ser lo que quiero ser de mayor, ¿vale? Conseguir esa visión que he conseguido, que me he planteado. Bueno, los planes estratégicos simplemente están vivos. ¿Vivos qué quiere decir? Que, oye, que un plan estratégico a 3, 4, 5 años, evidentemente tiene feedback para ir viendo si voy consiguiendo esos objetivos o no, ¿vale? Por lo tanto, la comunicación es muy importante. Bueno, esto del análisis de negocio, lo que hemos comentado, ¿vale? El análisis de negocio, que es la parte del proyecto que hemos comentado, respuestas que nos tenemos que preguntar o preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué valor aporta para el cliente esta oportunidad y para la empresa? ¿Vale? Bueno, el Canvas Model, no me va a dar tiempo. El Canvas Model es una herramienta ágil de gestión de análisis de negocio, ¿vale? Para empresas que surgió a partir de las startups tecnológicas, ¿vale? Pero que es muy útil para empresas en donde queremos hacer proyectos o oportunidades en donde no vamos a necesitar maquinaria, es decir, son proyectos, bueno, también pueden valer para eso, pero son proyectos en donde se basan en mucha mano de obra, en mucho trabajo intelectual, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nos sirve para ir viendo con ensayo y error, ¿vale? Si el planteamiento inicial de nuestro objetivo lo vamos consiguiendo o no, ¿vale? Yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy importante. Os puede ayudar, ¿vale? En el tipo de proyectos que vosotros hacéis, para analizar las oportunidades. Y por último, lo de los tipos de las organizaciones, lo que yo os he dicho. Para terminar, principalmente hay dos tipos de organizaciones. Las organizaciones funcionales, es decir, las que organizamos por departamentos, o las proyectizadas, orientadas a proyectos, que son las que están en el extremo opuesto.
Si nosotros trabajamos por proyectos, la mejor manera es crear equipos de personas para ese proyecto, ¿vale? Para ese proyecto, donde cuando acaba el proyecto el equipo se deshace. No nos interesa tener estructuras departamentales si nosotros trabajamos por proyectos, porque eso lo único que hace es crear ineficiencia. Y ya con esto termino. La dirección de proyectos no es solo cómo gestiono un proyecto, no son solo las herramientas que yo te doy para gestionar un proyecto, sino también la dirección de proyectos es crear el entorno que rodea el proyecto para que apoye el desarrollo del proyecto. Es decir, yo puedo tener 11 jugadores muy buenos en mi equipo, pero si el club que le rodea es un desastre, por muy bueno que sean los jugadores, el equipo se va a segunda. ¿Me habéis entendido, no? Pues la dirección de proyecto es tener buenos profesionales que sepan jugar al fútbol y tener un buen club, ¿vale? Unos buenos profesionales en la organización, en la empresa, que sepa apoyar al equipo. Porque la unidad productiva, la que aporta valor, es el equipo. ¿Lo veis o no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Más o menos lo que os quería contar. Recordad, valor, tener muy claro el valor, elegir las herramientas adecuadas de dirección de proyectos para gestionar el alcance, el coste, el plazo, todo eso, ¿vale? Tener unos objetivos estratégicos claros y estar bien organizado a nivel de empresa o a nivel de organización. Elegir la estructura que mejor apoye el tipo de negocio en el que vosotros trabajáis. Bien, dudas, comentarios. A ver, pues teníamos por aquí una preguntita. Muchas gracias, por favor, Servando, porque ha sido súper eficiente con el tiempo, pese a la presión. Yo Lo has manejado súper bien. Si me dejas más tiempo, yo aquí me explayo. Pero no, que es muy difícil, así que muchísimas gracias. Mira, tenemos una pregunta de Janeta Antonia que pregunta, dice, ¿el modelo de negocio Kanban que presentó es como el Project Charter o acta de constitución? No, el acta de constitución es un documento que da inicio formal al proyecto, en donde se dice quién es el director del proyecto, se le nombra formalmente, se dice cuál es el objetivo del proyecto, quién es el cliente, el plazo que tiene, es decir, un resumen, es como si fuera un resumen ejecutivo, ¿no? Y lo más importante es que se le da inicio formal al proyecto y te nombran a ti como director del proyecto. No, el Canvas Model es una herramienta de análisis de negocio. De análisis de negocio, de negocios, voy a decirle ágiles, ¿vale? Negocios en donde sea crítico tu adaptación al cambio, ¿vale? Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Antiguamente, si tú querías montar una empresa de ropa, pues tú cogías y decías, voy a hacer un plan de negocio tocho donde digo, tengo que comprar unos telares, una fábrica, voy a vender de esta manera y tal, ¿vale? Y tenías que hacer como una inversión inicial para antes de poder empezar a vender la ropa. Hoy en día no. Hoy en día tú puedes coger y decir, espérate un momento, yo tengo una idea de que quiero montar una empresa de ropa, pero a lo mejor mi idea no es buena. Bueno, pues voy a empezar vendiendo camisas, pero yo no fabrico las camisas. Yo cojo y voy a buscarme a alguien que me haga las camisas, diseño un logo chulo, ¿vale? Y creo que se la puedo vender a chavales de 20 a 25 años. Bueno, pues voy a hacer 300 camisas y voy a intentar venderlas y creo que las voy a poder vender por Instagram. Entonces, el Kanban Model te sirve para poner en marcha ese modelo de negocio en donde tú vas probando si esa idea funciona. Y ahora vas teniendo feedback. De tal manera que dices, oye, no, espérate, que estas camisas no me la están comprando chavales de 20 a 25, me la están comprando gente de 35 a 40, que tiene más poder adquisitivo, se lo vende más caro, y además quieren más cama, y me están pidiendo otra cosa. Y además no lo quieren vender por Instagram, sino que lo quieren, utilizan más Facebook. Entonces, es una herramienta que me sirve para ir adaptando mi modelo de negocio a la vez que voy testeando el mercado.
De tal manera que no me tiro a la piscina, es decir, no construyo la fábrica y si no funciona me arruino. No. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Servando. Pues nada, cerramos aquí un momento. A ver. Vale, Gloria, bueno, hacemos una última pregunta, estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, Gloria pregunta si podías ampliar los criterios para decidir retirarse de un proyecto. Vamos a ver, yo te diría que si el proyecto todavía no lo he comenzado, es decir, ni lo acepto, los criterios serían que no esté alineado con los objetivos o el tipo de proyectos que yo quiero hacer, o que el riesgo sea muy alto, Básicamente esos dos. Bueno, y por supuesto si no sé hacerlo, ¿vale? O sea, tampoco se trata de decir que sí y engañar a la gente, evidentemente, ¿vale? Y luego, cuando ya el proyecto está en marcha, ahí ya es más complicado, porque ya ahí puede haber un contrato firmado. Con lo cual ahí ya tienes que pensarte si te retiras de un proyecto, tienes que ver en el contrato cuáles son las penalizaciones que tendrías que pagar, ¿vale? Lo que sí te digo, y voy a ser un poco, no sé cómo decir la palabra, bueno, lo voy a decir a la brava. Gloria, no hay que casarse con nadie. Es decir, por quedar bien no quiere decir que yo me tenga que arruinar. ¿Me explico? O sea, el cementerio está lleno de valientes. Muchas gracias. O Gloria, como me dijeron el otro día, que fue una frase que también me gustó. Gloria, ¿tú has visto El sexto sentido? ¿La película? Sí, señor, sí. Sí. Bueno, pues a lo mejor eres un Bruce Willis. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Voy a hacer un spoiler. Que estás muerto y no lo sabes. Sí, señor. Gracias. Entonces, no se trata de eso, ¿vale? Vale, pues nada, muchísimas gracias, Servando, por tu tiempo, por todas estas herramientas e información que nos has dado, que creo que es súper útil. Aquí he visto un montón de personas tomando apuntes ahí a tope, así Bueno, tú que le das mi correo, Laura, a todos, perfecto, con la presentación. Ahora luego te la envío. perfecto, Y cualquier duda que tengan, pues ahí estoy genial. a su disposición. Genial, pues nada, entonces vamos a dejar ahora 3 minutos de descanso porque ya vamos a ir contra el reloj. Dejamos 3 minutos de descanso, cogemos agua, estiramos un poco las piernas y en 3 minutos volvemos. O sea que hay 32, a las 7:32 comenzamos de nuevo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hasta luego.
Hola, Gustavo. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, confírmame si tienes opción para compartir la pantalla, que creo que sí. Ya te reviso. Sí, sí, por supuesto. Vale, perfecto. Tú me indicas cuando yo pueda compartirla. Vale, pues nada, comenzamos ya. Bueno, vamos a continuar ahora la sesión con ya la última parte de la tarde. Aquí es un placer también tener a Gustavo Feicán Maldonado. Él es certificado en PMP, ITIL, Scrum y otros. Es ingeniero de sistemas de profesión, tiene un máster en sistemas integrados de gestión de la calidad, responsabilidad social corporativa, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental. Es especialista en ergonomía y psicosociología aplicada y ha ocupado cargos directivos y de mando medio en el sector público. También ha participado y dirigido proyectos de diferente índole y actualmente es funcionario público de la empresa Etapa EP de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Lo tenemos en directo en horario laboral en la otra parte del planeta, así que bueno, pues muchísimas gracias por el esfuerzo y seguro que vamos, que tu ponencia es súper interesante porque las herramientas que nos vas a presentar son, yo creo que de gran utilidad para todas las ONGs. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Bueno, un gusto gigante poder participar como ponente en este evento con la comunidad de PMI España. Y bueno, en honor al tiempo, básicamente la charla corta que vamos a enfocarnos en esta ocasión es para conversar un poco sobre la metodología PM4R del BIT. Es una metodología bastante conocida, más que nada porque apunta directamente a lo que está relacionado con proyectos sociales. Es importante que conozcamos en dónde ustedes pueden encontrar mayor información sobre esta metodología. Ustedes pueden entrar directamente a la página de PM4R, en donde pueden encontrar cualquier cantidad de información sobre esta iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Si partamos desde eso, esto puede ser una información muy valiosa para todas las personas que están incursionando en proyectos sociales, debido a que en esta página ustedes pueden encontrar datos relacionados a eventos relacionados con el tema, una biblioteca bastante amplia de documentos sobre esta metodología. Pueden obviamente suscribirse a esta página y hacer contactos con distintas comunidades, con miembros en general, y también pueden acceder a distintas certificaciones. Entre otras cosas, ustedes van también a encontrar el famoso documento que está relacionado con el motivo de la charla del día de hoy, que es netamente el PM4R Global, en esta misma página que ustedes pueden ver aquí. PM4R Global consiste en 7 pasos para obtener resultados en un proyecto, que es justamente en donde nos vamos a centrar en esta ocasión. Nosotros podemos acceder ya directamente a esta página y cuando estemos en esta página podemos ir a la opción que dice ir a PM4R Global. Cuando nosotros damos clic en esta opción, se nos va a abrir la siguiente pantalla. Esta pantalla es bastante intuitiva y es bastante interactiva. Perdona, para las Gustavo, personas que tal es vez que solo vemos una pantalla fija. están en este momento en una página de internet. No, en la principal, estamos en la que pone el evento del 30 de septiembre y la introducción a PM4R. Dame un segundito, vuelvo a compartir, por favor. Vale.
Ahora no sé sí. si ahí se está viendo, ¿sí? Sí. Ya, La de gracias, Laura. 34R global. Ya, ¿están ahí los 7 pasos? Sí, se ven. Sí, 7 pasos para obtener resultados en proyectos. Eso es. ¿Sí? Ya, perfecto. Listo. Entonces, cuando accedemos directamente a esta página, ustedes pueden ver cuáles son los 7 pasos para obtener resultados en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. Rápidamente, ¿cómo navegamos en esta página? Simplemente ustedes pueden ver que en primera instancia tenemos la parte inicial que tiene que ver con la matriz de interesados, con la definición del acta de constitución del proyecto, con la identificación de requerimientos. Este es el punto inicial que nos recomienda el BIT. Luego de eso, nosotros vamos a la parte que ya es el paso 1, iniciamos ya con los 7 pasos, que es hacer énfasis en el alcance como tal del proyecto. ¿A qué hacemos referencia con el alcance? A definir claramente qué es lo que va a contemplar mi proyecto. Y aquí existe una excelente recomendación que es utilizar la estructura de desglose de trabajo, que ya vamos a ir esto desmenuzando en las siguientes láminas. Luego de eso viene la parte del manejo de tiempos, el paso 2, en donde aquí se hace referencia netamente a cómo vamos a organizar todas nuestras actividades con visión a elaborar un adecuado cronograma. A continuación, tenemos la parte del manejo de costos, que hace referencia netamente a cómo voy a visualizar ese avance financiero de mi proyecto. Aquí lo que se recomienda es utilizar una curva S. Luego de eso tenemos el paso 4, que es la parte de las adquisiciones. ¿Por qué relacionar las adquisiciones con los entregables del proyecto? Es en donde se hace énfasis para llegar hasta la elaboración de una matriz de las adquisiciones. Luego, como paso 6, tenemos las comunicaciones, ¿sí? Y dentro de las comunicaciones hacemos referencia a elaborar una matriz de comunicaciones. ¿Para con ello qué? Fortalecer toda mi interactuación que yo tenga con los distintos miembros de mi proyecto. Como paso 5 tenemos, aquí me adelanté al paso 6, como paso 5 tenemos la parte de riesgos, que es gestionar netamente todos los riesgos de mi proyecto en base a una matriz, ¿sí? Que también la vamos a ver más adelante. Luego de eso, paso 5 riesgos, paso 6 comunicaciones que ya mencioné y llegamos al paso 7, que es la matriz RACI, es decir, cómo vamos a asignar y gestionar los responsables de todos los trabajos que tenga mi proyecto. Todos estos 7 pasos están relacionados con la parte de la planificación. Y cuando yo ya llego a la ejecución como tal, es en donde a esa planificación de mi proyecto yo le tengo que hacer realidad, pero siempre bajo un asidero. ¿Cuál es ese asidero? El asidero del monitoreo y control de toda esa planificación y de toda esa ejecución del proyecto. Aquí se hace mención a la matriz de planificación, sí, que es una herramienta muy utilizada ya dentro de la ejecución, monitoreo y control de la presente metodología. Por último, llegamos a la parte del cierre del proyecto, en donde es un aspecto muy importante que este proyecto, una vez que hemos terminado todos los entregables, quede debidamente cerrado. Esto es básicamente los 7 pasos de la gestión de proyectos que nos recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero bueno, ahora ya vamos a ir desmenuzando todos esos pasos. Sí, por favor, me confirman si se está viendo una presentación en PowerPoint. Sí, ahora sí. Sí, ya, perfecto. Listo. Entonces, esta metodología del BIT es un documento que ustedes pueden descargarse desde la página del BIT, en donde en donde se hace una referencia general sobre toda la gestión de un proyecto, pero orientado a la aplicación en el ámbito social. Comprende algunos frentes, entre ellos la parte fuerte son esos 7 pasos, pero aquí partimos desde la definición de qué es un proyecto. Rápidamente, un proyecto se vuelve un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas entre sí. ¿Qué es lo que hacen? Cumplir un objetivo específico.
resultado, producto o servicio. ¿Pero dentro de qué? De un tiempo determinado con un costo y un alcance definidos. Es decir, ¿a qué nos enfocamos con esto? Que un proyecto tiene que estar adecuadamente delimitado en el tiempo, tener un inicio y tener un fin. Si nosotros de entrada, sea el tipo de proyecto que sea, no delimitamos ese inicio, ese fin, prácticamente ese proyecto puede convertirse en una bola de nieve. Y si se convierte en una bola de nieve, puede arrasar absolutamente con todo. Es decir, no apuntaría a cumplir esos objetivos. Que es también muy importante dentro de la metodología el conocer quiénes son los que forman parte de mi proyecto. Es muy importante tener en cuenta que dentro de un proyecto nosotros tenemos que tener claramente identificados quién es nuestro patrocinador, quién es ese director o gerente del proyecto, cuál va a ser mi equipo del proyecto y cuáles son los interesados del proyecto. Rápidamente, en la anterior ponencia se explicó estos puntos, pero ¿a qué hacemos referencia? El patrocinador tiene que estar claramente identificado. ¿Por qué? Porque es quien me va a facilitar ese impulso, esos recursos para mi proyecto. El director o gerente de proyecto es esa persona que va a orquestar, es esa persona que va a apuntar para que mi proyecto cumpla los objetivos planificados. El equipo del proyecto es todas esas personas, entidades, instituciones que en conjunto van a trabajar para apuntar a lograr la meta que estoy pretendiendo en el proyecto. Y los interesados, asimismo, son todas esas personas o instituciones, entidades que directa o indirectamente están relacionadas con mi proyecto. Ahora bien, hay que tener en cuenta de la misma forma, el BID lo hace referencia a que las etapas de la gestión del proyecto son 5. Y esto es muy importante el momento en el que nosotros estemos ya estructurando nuestros proyectos. Debe tener una iniciación, la planificación, la ejecución o implementación del proyecto como tal, el monitoreo y control de mi proyecto y el cierre del proyecto. Entonces, esas son las etapas de la gestión de proyectos que siempre debemos considerar. Es muy importante también, lo hace referencia a la presente metodología, a tener inicialmente una matriz de resultados. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros en esta matriz de resultados, que lo recomienda la metodología, partimos desde la identificación de un objetivo como tal del proyecto, es decir, tener claro a dónde yo quiero apuntar, a dónde me va a llevar ese proyecto. Tener indicadores de resultados, es decir, para que esto me ayude a medir el avance de los resultados esperados en mi proyecto. Definir una línea base, es decir, cuáles son esos valores o estado de los indicadores de los resultados al inicio de mi proyecto. Y por ende, una meta adecuada, es decir, los valores o estado de los indicadores de resultados a la conclusión de mi proyecto. Esto se va integrando con tener identificados esos componentes, esas líneas base acorde a mis indicadores de resultados. Dentro de la línea base, identificar a 1 año, a 2 años, a 3 años, cómo se va a ir abordando mi proyecto, cómo va a ser ese grado de progreso del proyecto como tal, y ya orientado a las metas, el definir esas metas alineadas a los distintos productos y con los debidos comentarios que siempre tienen que estar relacionados a esos indicadores que yo voy definiendo. Eso, en resumen, es una matriz de resultados. Otro de los aspectos muy importantes es el definir una matriz de interesados. Ustedes dentro de la metodología como tal, ya del documento, van a encontrar todas las instancias de entradas, técnicas y salidas de distintos aspectos que están relacionados con la gerencia de proyectos. Por ejemplo, aquí, para elaborar la matriz de los interesados, nosotros tenemos entradas que puede ser el perfil del proyecto, la matriz de resultados, documentos de aprobación del proyecto y las técnicas que yo tengo que aplicar para lograr elaborar esta matriz, que por ejemplo aquí están relacionadas con análisis de interesados, clasificación de interesados, juicios de expertos, entre otros. Todo esto, ¿a qué apunta?
a lograr una salida, la matriz de los interesados. ¿Sí? Entonces, esto solamente como una explicación muy general. Ustedes en la metodología van a encontrar esto. Al igual que normalmente esto se encuentra en el PMBOK, ¿sí? Pero es importante de que ustedes tengan claro cómo es la interpretación de todas estas instancias el momento en el que nosotros tenemos que hacer referencia a componentes de nuestro proyecto. Pero bueno, vamos ya directamente a la matriz de la identificación de los interesados. ¿Para qué me sirve esta matriz? Nosotros cuando estamos ya abordando nuestro proyecto, como se había mencionado anteriormente, tenemos que identificar a esos interesados. ¿Para qué? Para adecuadamente poderlos clasificar y saber cómo van de una u otra forma a influir en mi proyecto. Por ejemplo, en este caso, estamos haciendo referencia a al supervisor del proyecto. Nosotros identificamos objetivos o metas relacionados, el nivel de interés que tiene, el nivel de influencia, acciones posibles del interesado, estrategias del interesado. En el caso de este ejemplo, objetivos o metas, por ejemplo, la gestión exitosa del proyecto. Niveles de interés que pueden estar clasificados en bajo, medio, alto. Nivel de influencia en el proyecto, bajo, medio, alto. Acciones posibles del interesado, positivas, por ejemplo, cumplir con los objetivos. Negativas, retrasos. Y estrategias, por ejemplo, mantener al supervisor involucrado en todo el avance del proyecto, en especial en cambios y riesgos, por ejemplo. Esta es una matriz de los interesados. Es una herramienta completamente útil porque yo prácticamente en una matriz o en un mapa, yo sé cuáles son esos interesados de mi proyecto y cuál es esa influencia, esas estrategias que están relacionadas con el proyecto como tal. Otro aspecto muy importante que también se mencionó en la ponencia anterior es el acta de constitución del proyecto. Yo lo llamo prácticamente como la partida de nacimiento del proyecto, que es aquí lo que nos recomienda la metodología. ¿Sí? Nos dice, considere el alcance, el tiempo y los costos a alto nivel. Ojo, el acta de constitución no detalla la información. El acta de constitución lo gestiona todo a alto nivel. Es una visión general de mi proyecto. ¿Qué más incluye? El análisis de los interesados, una estructura de gobernabilidad a nivel de proyecto y obviamente el equipo responsable del proyecto. Esto es lo que nos recomienda la metodología del BIT. Sin embargo, si nosotros vamos al PMBOK, en el PMBOK se hace referencia a otros frentes que también, dependiendo de la naturaleza del proyecto, se pueden considerar. Pero bueno, hasta este momento hemos visto la parte inicial. Sí, si recordamos la página web relacionada con los 7 pasos, teníamos justamente esta primera instancia que estaba relacionada con el inicio, con la matriz de los interesados, el acta de constitución, ¿sí? Esto nos lleva a que mi proyecto tenga requerimientos. ¿Qué es exactamente lo que yo debo cumplir en mi proyecto? Pero si ahora ya vamos incursionando en los 7 pasos, ¿sí? Que recordemos nuevamente, no nos olvidemos de estos 7 pasos que nos van a ser de muchísima utilidad. Luego ustedes pueden ir interactuando directamente con la página del BIT. El alcance, los tiempos, los costos, las adquisiciones, los riesgos, las comunicaciones y la parte de la matriz RACI, lo que ya tiene que ver con el talento humano como tal. No nos olvidemos, por favor, esta lámina. Les va a ayudar muchísimo en la gestión de sus proyectos. No les hablo solo metodológicamente, les hablo en base a experiencia. Bueno, vamos al primer paso, alcance. Sí, el alcance no nos olvidemos. ¿Cuál es el plato fuerte del alcance? ¿Cuál es el aspecto fundamental del alcance? Delimitar lo que contiene y lo que no contiene mi proyecto. ¿Qué es lo que va a contemplar y no va a contemplar mi proyecto? Nunca nos olvidemos de eso. Un proyecto sin un alcance definido prácticamente no va a apuntar a lograr un objetivo claro. Entonces, lo fundamental en el alcance de un proyecto, definan exactamente qué es lo que va a contemplar. ¿Qué es lo que nos recomienda la metodología del BIT? Elaboremos una estructura de desglose de trabajo, la famosa EDT, que estoy seguro que la mayor parte de personas la conocemos.
Prácticamente es una representación jerárquica de todo el trabajo que yo voy a realizar. Esto nos ayuda absolutamente a todos los miembros del equipo. No solamente me ayuda a mí como director del proyecto. Esto nos ayuda a todos los miembros del equipo. ¿Para qué? Para ver los productos o entregables de mi proyecto de una manera mucho más clara. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el nivel más bajo de mi EDT, ¿sí?, sea lo que se le conoce con el nombre de paquete de trabajo y se pueda estimar, programarse y controlarse. La EDT es una de las herramientas fundamentales para la gestión del proyecto, desde la etapa de la planificación, ejecución y monitoreo y control. Rápidamente, esta es también una EDT. La EDT va a depender de la naturaleza del proyecto como tal. Nada está dicho, no es una camisa de fuerzas que tiene que tener 1, 2 o 3 niveles, no, para nada. La EDT va a depender de la naturaleza del proyecto, pero siempre acordémonos que la EDT es fundamental para yo ver prácticamente en un pequeño mapa cómo está clasificado, cómo está integrado mi proyecto con los distintos paquetes de trabajo y entregables del mismo. Eso rápidamente un resumen sobre lo que es el alcance. Ustedes en el documento de la metodología del BIT van a encontrar todo un capítulo muy detallado sobre esta parte, siendo la intención justamente de esta corta charla es que ustedes tengan una visión general de estos aspectos fundamentales. Vamos a la segunda parte, tiempos. El segundo paso, tiempos. Muchos de nosotros, y bueno, y qué suerte si a ustedes no les ha tocado, a veces nos hemos visto en estas circunstancias, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de la gestión del tiempo? ¿Cuál es la recomendación en la metodología del BIT del manejo de los tiempos? Aprendamos a secuenciar, aprendamos a identificar claramente las actividades de mi proyecto y colocarlas en el orden en el que se quieren realizar. Muchas de las veces nosotros identificamos las actividades, pero nunca nos preocupamos cuál es el distinto orden en las que se van a ejecutar estas actividades para el éxito de mi proyecto. Entonces nosotros podemos hacer referencias a diagramas de secuencia. Nosotros podemos hacer referencia al diagrama de la ruta crítica, a un diagrama de Gantt. Prácticamente todo esto se menciona en la metodología, pero ¿cuál es el mensaje que les quiero transmitir en este momento? Identifiquemos claramente las actividades del proyecto. Identifiquemos en qué secuencia se van a realizar. Miren rápidamente aquí. Yo tengo que se va a ejecutar la actividad A, la actividad B y la actividad C se pueden realizar paralelamente, pero la actividad D se va a realizar siempre y cuando se hayan realizado las actividades B y C. Estos diagramas son de suma utilidad el momento en el que nosotros ya estamos trabajando en la identificación de las actividades de mi proyecto. Entonces, no se olviden, cuando ya tengamos nuestra EDT, para cada paquete de trabajo, identifiquemos las actividades. Y esas actividades, luego coloquémosla en la secuencia en la que se van a realizar. ¿Sí? Con ello va a ser mucho más fácil que el momento en el que tengamos que aplicar técnicas de comprensión del cronograma, ¿sí? Las actividades ya me llevan a elaborar un cronograma, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces a nosotros nos va a tocar comprimir ese cronograma. Para ello también dentro de la metodología se hace mención a la intensificación, a la ejecución rápida, por ejemplo, respecto a cómo yo puedo comprimir las distintas actividades del cronograma, que son cosas que en el día a día siempre nos van a suceder. Y es por eso que dentro de la metodología se dan algunas recomendaciones para que nosotros podamos comprimir de una manera ordenada todo mi cronograma. Bueno, hemos enfocado alcance, ¿sí? Hemos enfocado directamente la parte relacionada con el cronograma y ahora vamos a la parte de costos. Dentro de la parte de costos, específicamente la metodología como tal, hace referencia a ¿qué? A una serie de procesos que debemos considerarlos y que están relacionados con la planificación, la estimación, el análisis, la preparación y coordinación
con los otros procesos de la gestión del proyecto. Los costos siempre tienen que alinearse a todos los componentes de mi proyecto. Yo no puedo manejar los costos prácticamente como una isla. Los costos tienen que manejarse con visión a todos los componentes de mi proyecto. Se mencionan algunas técnicas que están relacionadas con la curva de uso de recursos, que lo llaman dentro de la metodología, que es la estimación de costos análoga a determinación de tarifas, estimación a base a índices, el análisis del presupuesto, la creación de una línea base. ¿Por qué es importante la creación de una línea base? Porque aquí se hace referencia a la estimación de costos correcta, haciendo directamente relación a cada una de las actividades de mi proyecto. Es decir, si yo ya tengo mi EDT, ¿sí? Si yo ya tengo mi EDT, identifico esas actividades, identifico el tiempo y la secuencia de mis actividades, y también tengo que decir por cada actividad cuál es ese costo que me va a tomar la actividad, para con ello yo cumplir un ciclo completo de poder decir, ah, ya perfecto, la sumatoria de lo que me cuestan las actividades es lo que me va a dar el presupuesto de mi proyecto. Y algo también muy importante que hacen referencia dentro de la metodología es las clasificaciones ya de lo que es costos como tal, que es lo que normalmente siempre estamos escuchando: costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos. Vamos a conversar rápidamente de la creación de la curva S. Asimismo, dentro de la metodología ustedes van a encontrar entradas, técnicas, salidas, pero ¿qué es lo importante de la curva S? Es que yo prácticamente tenga en un esquema la relación del tiempo y del costo de todo lo que está relacionado con mi proyecto. ¿Sí? Así de sencillo. Miren, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos aquí en la línea horizontal, en el eje horizontal, los distintos meses, ¿sí? Y también en la línea vertical, en el eje vertical, tenemos los costos, que es normalmente el comportamiento que nosotros podemos presentar en un proyecto. A veces normalmente es la relación tiempo-costo es mínima, ¿no? Pero con el paso del tiempo esto va aumentando hasta que obviamente en algún momento esto ya tiende a descender de acuerdo al ciclo de vida de mi proyecto. En general, una línea base del desempeño de costos, una curva S, relaciona todas mis actividades que tengo como tal con el tiempo y el costo de mi proyecto. Vamos a la parte número 4, las adquisiciones. ¿Por qué son importantes aquí las adquisiciones? ¿Qué es lo que me dice aquí la metodología del BIT? Elaboren una matriz de las adquisiciones. Es decir, esto va a apuntar a ser una guía. ¿Para qué? Para la gestión de la contratación de bienes o servicios a lo largo de la vida de mi proyecto. Cuando ustedes estén gestionando sus proyectos, identifiquen todas esas contrataciones que tienen que hacer de bienes y de servicios durante toda la vida del proyecto, durante todo ese ciclo de vida del proyecto. Eso es lo que aquí nos quiere transmitir la metodología. Aparte de tener claramente identificados mis paquetes de trabajo, mis entregables, sí, estamos haciendo nuevamente referencia a la EDT, es importante definir por cada uno de mis paquetes de trabajo qué es lo que yo voy a necesitar, qué voy a tener que contratar, qué voy a tener que comprar. ¿Cuáles son las recomendaciones para elaborar una matriz de adquisiciones? Como su nombre lo indica, la matriz de adquisiciones no es más que una matriz en donde yo voy a tener claramente todos los todo aquello que yo necesito contratar, todo aquello que yo necesito comprar dentro de mi proyecto. ¿Qué es lo que aquí nos recomienda? Crear una lista completa de bienes y servicios que requiere el proyecto, ¿sí? Una lista general de todo lo que requiere el proyecto. Determinar cuál va a ser ese sistema de adquisición, esa modalidad de contratación mediante la cual yo voy a proceder. Asignar el porcentaje de la fuente de financiamiento. ¿Cuánto yo voy a necesitar para realizar esa contratación? Calcular un presupuesto estimado. Fijar la fecha estimada de la publicación de la adquisición.
Esto es muy importante cuando nosotros estamos planificando, estimar cuál va a ser esa fecha en la que yo voy ya a necesitar que esté publicada esa adquisición para las gestiones pertinentes. Pautar una fecha de firma del contrato y establecer la fecha estimada del término del contrato como tal. ¿A qué llegamos? Con toda esta breve introducción, esta es la matriz de las adquisiciones. ¿Sí? Tenemos el código de la EDT, ¿sí? El código de mi paquete de trabajo, cuál es el producto o entregable, cuál va a ser el tipo de la adquisición, cuál va a ser la modalidad de la adquisición, las fechas estimadas, inicial, final, el presupuesto estimado. Miren una matriz de esta naturaleza en cuánto les ayudaría a sus proyectos. Sí, es una matriz sumamente sencilla como ustedes pueden apreciar, pero miren, aquí simplemente tendríamos las cosas mucho más ordenadas y esa es la finalidad. Una matriz de las adquisiciones es llegar a tener todas esas adquisiciones que va a requerir mi proyecto de una manera ordenada, siempre alineada a mi estructura de desglose de trabajo. Bien, vamos ahora al paso 5, los riesgos. Hay que tener en cuenta que tanto dentro del PMBOK como dentro de la metodología del BIT, cuando nosotros hacemos referencia a un riesgo, estamos hablando de algo imprevisto, de un evento imprevisto que puede como no puede suscitarse. ¿Sí? Si aparece y tiene una consecuencia negativa, se convierte en una amenaza. ¿Sí? Pero si este riesgo va a tener una consecuencia positiva, es una oportunidad. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de riesgos, no es que solamente tenemos que ver los aspectos negativos, sino en el manejo de riesgos siempre hay que ver cuáles son esos eventos positivos o negativos que pueden aparecer o no en mi proyecto. ¿Cómo están relacionados los riesgos? Los riesgos están relacionados con cronograma, con presupuesto o recursos, con la calidad de los resultados o con el alcance como tal de mi proyecto. ¿Cómo funciona esto? Esto no es que solamente me dice la buena práctica o la metodología, es el día a día, es la experiencia. Hay que sentarse con el equipo, hay que sentarse con todas las personas que están relacionadas con mi proyecto y comenzar a hablar de riesgos. Sí, esto es muy importante. Un proyecto que no gestiona los riesgos es un proyecto que que está prácticamente lanzándose a un abismo, porque no está tratando de medir esas consecuencias de todo aquello que puede aparecer dentro de mi proyecto. Se habla también dentro de la metodología de distintas técnicas para la identificación de riesgos. Aquí estamos hablando de lluvia de ideas, de análisis de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, de técnicas Delphi, entre otras. ¿Cuál es la idea de estas técnicas de identificación de riesgos que hacen referencia en la metodología? A que nosotros tengamos una visión general de qué técnicas podemos aplicar para que esto me dé un valor agregado el momento en el que esté gestionando riesgos. Dentro de la metodología también van a encontrar un ejemplo de una estructura de desglose de riesgos. ¿Sí? Aquí tenemos gestión de riesgos como tal, riesgos técnicos, riesgos de gestión, riesgos de calidad, riesgos de alcance, riesgos de cronograma, riesgos de presupuesto. ¿Sí? Llegamos asimismo a una matriz de riesgos. ¿Qué es lo que nos recomienda la metodología? Por favor, mucha atención, esto es de suma utilidad. Esto es de suma utilidad porque esto les va a generar mucho valor en sus proyectos. Nos recomiendan, coloque un número de identificación de riesgos, el componente o producto según la EDT, el tipo de riesgos, ¿sí? El riesgo como tal, una descripción de riesgos, ¿qué impacto tiene ese riesgo en mi proyecto? Así nosotros podemos dar una numeración del impacto, si es alto, medio, bajo, podemos colocar una numeración. ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo se presente? ¿Cuál es la calificación que le vamos a dar al riesgo como tal? ¿Y cuál va a ser esa evaluación que le podemos dar a ese riesgo? Simplemente es para ordenar los riesgos según un nivel.
miren esta pequeña matriz, cuánto nos puede ayudar. Esto nos recomienda la metodología, pero ustedes en el día a día y dependiendo de la naturaleza de su proyecto, pueden definir su propia matriz de riesgos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Tener un mapa de riesgos, de saber qué puede suceder y cómo tengo que yo proceder en caso de que esos riesgos se presenten. También dentro de la metodología se presentan algunas recomendaciones, como por ejemplo la cuantificación de probabilidades, cuándo voy a catalogar a un riesgo, a la probabilidad de un riesgo alto, medio o bajo, a un impacto de un riesgo, cuándo lo voy a catalogar como alto, medio o bajo. Sí, son recomendaciones que se presentan directamente dentro de la metodología. Así también podemos llegar a una matriz de análisis de riesgos, en donde nosotros simplemente de acuerdo al tipo de riesgo y al valor que lo hemos catalogado, podemos colocarle dentro de esta matriz de impacto, probabilidad, impacto, y saber, por ejemplo, un riesgo como tal, en qué momento se va a convertir crítico de acuerdo a su probabilidad e impacto. Por ejemplo, el riesgo 9 tiene una alta probabilidad de que se presente y su impacto también va a ser alto. Esto nos sirve para toma de decisiones. Acciones del proyecto para los diferentes niveles de riesgo también son algunas recomendaciones que nos dan para calificar desde un punto de vista cuantitativo esos distintos niveles de riesgo que se pueden presentar dentro del proyecto. Llegamos a la parte 6, comunicaciones, en donde simplemente esto se resume a tener una matriz de comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? En todo proyecto es fundamental saber qué voy a comunicar, cuándo voy a comunicar, a quién voy a comunicar, con qué periodicidad voy a comunicar. Sí, el éxito de un proyecto está en manejar adecuadamente las comunicaciones. Hay muchas de las veces que pensamos que todo hay que comunicar a todos. No, hay que saber qué comunico, cuándo comunico, a quién comunico, con qué periodicidad, etcétera, etcétera. De la misma manera, nos recomiendan una matriz de comunicaciones dentro de la metodología. Pero grábense esto, hay que saber cómo voy a comunicar las cosas. Y luego tenemos ya la parte de la matriz de responsabilidades, que básicamente se resume en realizar todos los procesos necesarios para asegurarnos de que se hayan identificado y asignado los mejores recursos a mi proyecto y que por ende estén disponibles. Eso es la asignación de responsabilidades. ¿Cuál es aquí la recomendación que ustedes van a encontrar dentro de la metodología? Dentro de la matriz RACI, nosotros vamos a tener aquí 4 variables. R, que significa responsable de la ejecución. A, que significa que aprueba algún trabajo que se está realizando. C, en caso de que se tenga que hacer alguna gestión de consulta. E I, que está relacionado con si esa persona tiene o no que ser informado. Llegamos a esta matriz. Esta es la matriz RACI. Nosotros tenemos aquí el producto o entregable, tenemos aquí el nombre de las distintas personas y aquí el distinto papel que va a cumplir de acuerdo a estas variables. Si es responsable, si aprueba, si consulta, si informa. Es una matriz sumamente práctica, de mucha utilidad, porque cualquier persona del proyecto, no se diga a nivel de dirección, vamos a saber cuál es el papel que va a cumplir dentro de mi proyecto. Y luego tenemos la importancia de la ejecución y el monitoreo y control, que también habíamos mencionado en un inicio. Existe aquí, nos recomiendan la matriz de planificación, que es un instrumento que consolida la información de esas 7 herramientas, ¿sí?, en un formato que facilita su aplicación. Es muy importante esta matriz de planificación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la matriz es mostrar de manera muy simple la información del plan de ejecución del proyecto. Es decir, todo lo que hemos hablado hasta este momento se resume prácticamente en una sola matriz, que va a contener ¿qué cosas? Los componentes del proyecto, los productos, el alcance, el tiempo, los costos, las adquisiciones,
los riesgos, las comunicaciones y los responsables del proyecto. Es decir, se resume todo. Esta es la matriz que nos recomiendan dentro de la metodología. Tenemos los componentes, tenemos los productos y todo relacionado con el tiempo, el costo, compras o adquisiciones, riesgos, comunicación. Y por minutos, último, Gustavo, que sé que vas súper bien, pero para que lo sepas. Sí, con esto cierro y viene la parte del cierre del proyecto. ¿En qué consiste el cierre del proyecto? En cerrar todos los contratos que estén abiertos, en notificar a los interesados del cierre del proyecto, documentar las lecciones aprendidas, liberar formalmente los recursos y lo que siempre se indica en el cierre de un proyecto, hay que celebrar. Estimados amigos y amigas, en verdad, ustedes pueden descargarse todo el documento. Es un documento, me parece, de 135 hojas que está publicado en la página de PM4R. Esto lo que ha sido es prácticamente encapsular toda esa metodología en una visión general para que ustedes tengan una perspectiva sobre la importancia de gestionar un proyecto. Espero que les sea de muchísima utilidad. Quedo a vuestras órdenes, por favor. Laura, de la misma manera, puedes compartir mi contacto y, como siempre, un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Te felicito porque has gestionado el tiempo genial también, pero es que además, o sea, yo creo que nos has hecho un barrido estupendo de todas las herramientas que hemos visto, bueno, que ofrece PM4R, ¿no? Que son muy adecuadas para ONGs, fundaciones y cualquier entidad del tercer sector. Así que muchísimas gracias. Bueno, comentarte que hemos ido respondiendo algunas dudas en el chat y bueno, no sé si tenéis alguna duda más para Gustavo en estos 2 minutos que nos quedan. Pues parece que está todo claro. Bueno, pues nada, Gustavo, darte las gracias por tu presentación. Ya también he visto aquí un montón de gente tomando notas y haciendo preguntas, con lo cual, bueno, pues es buena señal. Y nada, pues ya pasamos a la parte final, que es la entrega de premios y un concurso que vamos a hacer. Pero bueno, Gustavo, si no te importa eso, compartiremos la presentación, bueno, tu presentación con los participantes, ¿vale? Sí, a las órdenes, un gusto. De acuerdo, muchísimas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, enfrentamos ya la última parte. Vamos a esperar unos segundos a que comiencen a unirse los mentores y las ONGs que han estado trabajando intensamente en estas 2 horas en salas aparte, que veo que ya empiezan a unirse por aquí. Y bueno, pues eso, enfrentamos la parte final del evento. A ver, ¿cuántas salas quedan? Y bueno, espero que la sesión haya sido interesante para todos vosotros. Veo que ya estáis todos por aquí. Perfecto. Vale, pues bueno, sin más dilación, comentaros que por decisión unánime entre todos los organizadores hemos decidido otorgar un premio directo a todas las ONGs que habéis sido mentorizadas. ¿Vale? Entonces vais a recibir una plaza para el curso de formación de proyectos Erasmus+, ¿vale? Para preparar proyectos Erasmus+ y poder recibir financiación para las actividades que hacéis. Eso lo tenéis directo ya asegurado las 8 ONGs que habéis estado hoy recibiendo mentoría. Y ahora os vamos a lanzar una encuesta que la utilizamos a modo de concurso, ¿vale? Aquí se trata de que el resto de los premios que tenemos disponibles, gracias a nuestros patrocinadores, los vamos a sortear, ¿vale? Entonces, para realizar el sorteo, lo que os vamos a lanzar es una encuesta en un formulario de Google y os vamos a dejar ahora mismo el enlace por el chat, así que preparad los navegadores, ¿vale? Ahora enseguida os dejo ahí el enlace y entonces lo que vais a tener que hacer es registraros con una cuenta de Google, eso es obligatorio porque nos lo exigen así,
Y tenéis que responder a 10 preguntas y entonces quien responda más rápido esas 10 preguntas y las responda todas bien, será quien tenga opción para elegir los 6 premios, ¿vale? Entonces, los 6 primeros que respondan bien las 10 preguntas del cuestionario, os escribiremos para que podáis elegir qué premio preferís de los que tenemos aquí disponibles. Entonces, os voy a dejar el enlace, dejamos 5 minutitos y enseguida venimos al cierre. Vamos allá. Queda un minuto. Ya tenemos 7 respuestas. 8, 12. Esto va subiendo. ¿18 respuestas? Uy, 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 parece que el cuestionario es un poco difícil. Pero bueno, algunos de vosotros lo estáis consiguiendo. Bueno, ya hay varias respuestas correctas, con lo cual, bueno, pues eso, vamos a dar paso ya a la última parte del evento. Tenemos aquí las respuestas, lo que pasa es que es un poco difícil de comprobar exactamente el momento en el que se han enviado con la vista que tengo en este momento. Un segundo, voy a compartir para que lo veáis. ¿Vale? Vemos aquí que tenemos 27 respuestas, 5 personas han respondido bien a todas las preguntas, con lo cual estos seguro que tenéis premio directo y bueno, pues ahora más adelante, mañana o el fin de semana, ya nos pondremos en contacto con vosotros para felicitaros y para que podáis elegir, ¿vale? Y nada, simplemente por ir cerrando, os vamos a dejar aquí el correo bueno, desde donde lo hemos estado organizando todo este año. Comentaros que el año que viene también queremos continuar organizando este evento.
Así que, bueno, pues eso, es un esfuerzo conjunto de todos los capítulos de PMI en España. La verdad es que, como decía Miguel, hemos estado trabajando varios meses de manera voluntaria por las tardes, por las noches, a horas intempestivas y desde lugares diferentes. Pero bueno, yo creo que ha sido pues algo que nos ha servido bueno, pues para encontrarnos, ¿no? Un equipo de trabajo muy chulo y luego, pues sobre todo, pues porque nosotros estamos aquí también para generar un beneficio social de alguna manera, ¿no? Entonces esperamos que esta charla os haya sido de interés. Por favor, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Somos todos gente súper ocupada, pero tenemos muchas ganas de ayudaros. Entonces, tenéis el contacto de vuestros mentores, os acabo de dejar el contacto aquí. Si queréis continuar resolviendo dudas, con consultas puntuales o incluso, pues eso, para quedar en algún otro momento de manera más tranquila y bueno, pues para que nos contéis y resolvamos dudas, pues estamos a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, lo dicho, que estamos abiertos a continuar colaborando y como decía Juan Luis, que nunca sabemos, ¿no? que podemos necesitar los unos de los otros. Así que nada más. No sé si alguien del resto de capítulos queréis decir algo, que aquí parece que solo hablo yo, pero aquí hemos trabajado todos. No, yo quería añadir que he puesto en el chat el email de Juan Luis, que estará encantado de recibir si os puede ayudar, su organización o él personalmente, encantado. Y yo añadirme a lo que ha dicho Laura. Gracias a los coorganizadores del evento, ha sido un trabajo estupendo, sois un equipo genial. También agradecer a los ponentes, Juan Luis se ha marchado ya, pero Servando sigue por ahí, Gustavo también, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a los voluntarios, porque sin los mentores esto no habría tenido lugar. Así que muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo, por ayudarnos a organizar esto y por último, por supuesto, a las organizaciones que habéis participado. Ha sido un placer y no va a ser la primera ni la última, con algunos de vosotros seguiremos en contacto y para lo que necesitéis intentaremos, los que están por el otro fuera de España va a ser un poquito más complicado, pero los que estén por España, como estamos distribuidos a nivel de PMIF por toda España, intentaremos incluso hacer un seguimiento personal, así que ya nos distribuiremos un poco las organizaciones según la zona local, así que todos los que estén por Andalucía, aquí estamos, somos varios y deseando colaborar con ustedes. Y lo mismo, tanto Valencia como Barcelona, Madrid, aquí nos tenéis para que lo que haga falta. Sí, yo desde Barcelona también quería agradecer a todos los participantes y... Uy, ha salido aquí alguna cosa más, ¿no? Parece que hay alguna interferencia. Bueno, pues nada, que gracias a todos y nada, a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Eso es, pues eso, tenéis los contactos de los mentores, tenéis nuestro contacto, también está por ahí en la página web, con lo cual cualquier cosa nos escribís, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos, damos por concluido el evento este año y esperamos veros pronto, ya no solo el año que viene, sino pronto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao y Muchas gracias. Adiós. Ay,